Bien, una vez que ha transcurrido el tiempo de receso, se concede el uso de la palabra a la defensa privada para que se individualice. Gracias, señoría consular. Comparece usted, licenciado en Derecho, Yarita Michelle Sánchez Martínez, mismo que acredita ser licenciado en Derecho bajo el amparo de la cédula profesional marcada con el numeral 13.065.521, señoría. Me doy cuenta que la misma ya ha sido puesta a disposición por la auxiliar de esta Casa de Justicia. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. El licenciado Carlos Alexis Morales Sánchez, quien se identifica como cédula profesional número 11542610 y con datos para ser notificado por cad.mo.sa@outlook.com, así como teléfono celular 5539-751742. ¿Nos acompaña? Buenas tardes, señora licenciada Rubén Carrichi Ortiz, quien acredita su personalidad con cédula profesional con el numeral 1155-3657, con datos ya proporcionados ante esa sala. ¿Van a ser los mismos de los demás defensores? ¿Esos datos? Sí. Bien, tomando en consideración que se cuenta con la presencia de la Fiscalía, la defensa, que es la solicitante de la revisión de la medida cautelar, y el acusado, se considera que se reúnen los extremos para declarar abierta la audiencia que nos ocupará la naturaleza de la misma. Ahora bien, por lo que hace a la agente del Ministerio Público, licenciada Verónica Plata García, acredita su calidad mediante el gafete oficial expedido a su favor por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por otro lado, acredita ser licenciado en Derecho mediante la copia fotostática certificada de la cédula profesional número 8.028.112 expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones. Por otra parte, los defensores privados Jonathan Misael Sánchez Martínez, Carlos Alexis Morales Sánchez y Rubén Carrichi Ortiz acreditan ser licenciados en Derecho, respectivamente, con las impresiones de las cédulas profesionales número 13.065.521, 11.542.610 y 11.553.654, es decir, 57, expedida en favor de cada uno de ellos por la Dirección General de Profesiones. Presentan las correspondientes credenciales para votar, expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral, cuyos rasgos físicos concuerdan con las personas de los comparecientes. Ahora bien, en el área de seguridad, señor Giovanni, desea designar como sus defensores para la audiencia, en este caso de revisión de medida cautelar, a los defensores Jonathan Misael Sánchez Martínez, Carlos Alexis Morales Sánchez y Rubén Carrichi Ortiz. Sí, señoría. Bien, se concede el uso de la palabra a los defensores para aceptar y protestar el cargo. Gracias, señoría. Acepto y protesto el cargo conferido. Acepto y protesto el cargo, señor. Consuela, señora, en el mismo término acepto y protesto el cargo conferido. Bien, por aceptado y protestado el cargo por parte de los defensores privados comparecientes, se solicita al auxiliar de sala proyecta los documentos aludidos. No omito indicar que ya fueron verificados en el Registro Nacional de Profesionistas las cédulas indicadas, es decir, las cédulas profesionales, y en efecto concuerdan con el detalle del registro correspondiente. Defensores, abogados, dado que sus credenciales contienen al menos algunos detalles de su domicilio, desean que sus datos, los que aparecen aquí, sean resguardados, se proyecte en su totalidad la credencial. Resguardados. Bien, auxiliar, por favor, proyecta nada más la fotografía, resguardando el domicilio, por favor. Ahora bien, tomando en consideración la naturaleza de la audiencia que nos ocupa, se concede el uso de la palabra a la defensa para que haga su planteamiento correspondiente. Muchas gracias, señora Consuela. A favor de muchos, señoría, en términos de lo que aporte mandata precisamente el numeral 161 de la codificación de la materia, señoría, le damos cuenta que precisamente a mi nivel representado le atañe la medida cautelar actualmente de prisión preventiva oficiosa, la cual precisamente su homólogo en el juez de control de esta Casa de Justicia, bajo la carpeta administrativa 137/2022, precisamente por el hecho delictivo de robo de vehículo con violencia, en data 22 de marzo del año 2022, precisamente se le impuso a mi juez representado dicha medida cautelar, la cual estamos presentes ante usted, señoría, precisamente haciendo la alusión que, como lo pauta mandata el numeral antes citado, precisamente las condiciones han variado de manera objetiva, señoría. Cabe hacer mención que ese órgano técnico le dará cuenta en qué forma ha variado. Precisamente, señoría, en data 15 de agosto del año 2023,
bajo la publicación del 22 de septiembre del año en comento, bajo la contradicción del criterio de 40/2023, precisamente el Tribunal Regional de Pleno en materia penal, precisamente de la región norte para el Estado de México, pues se pronunció respecto a la resolución, señora, que precisamente la misma se ha de conceder con efectos restitutorios de la medida precisamente de prisión preventiva oficiosa, la cual precisamente pues, se ha decantado que la misma es inconvencional. Precisamente esa situación pues decantó precisamente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual ha quedado evidenciado que dicha medida cautelar, pues en primer término, no se encuadra al test de proporcionalidad que en su efecto la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha hecho alusión. Cabe mencionar, señoría, que en qué sentido han variado a precisar en qué ha variado precisamente de manera objetiva para que usted pudiese decantar a una modificación de medida cautelar, señoría. Es hacerle mención precisamente, señoría, que el Estado mexicano precisamente ha sido ya bajo una sentencia, ha sido precisamente sancionado. Cabe hacer mención que veamos las sentencias precisamente de García Rodríguez en contra de México, de data 25 de enero del año 2023, o bien la sentencia de Sompax de Pupil, precisamente en consideración que el Estado mexicano ni siquiera ha sido precisamente recomendado, ha sido incluso sancionado, se le ha dado mediante una sentencia. Cabe hacer mención, señora, que si bien es cierto el máximo tribunal del Estado mexicano aún se encuentra en revisión bajo el amparo que obra y no ha decantado a pronunciarse con respecto a la prisión preventiva oficiosa, señoría, pues precisamente ya se ha decantado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y precisamente ha sancionado al Estado mexicano por los casos antes mencionados, que dicha prisión preventiva oficiosa es desproporcional, no es adecuada al Estado mexicano, y sobre todo, señoría, que pues atenta en contra de la presunción de inocencia, igual a lo que pauta y mandata el numeral primero, párrafo segundo del Pacto Federal, atenta en contra precisamente del principio por persona, señoría. Cabe hacer mención que precisamente se les recordó a los órganos jurisdiccionales que están obligados a ejercer un control de convencionalidad de manera específica, tanto usted, señoría, como sus homólogos, los cuales están obligados precisamente a la administración y analizar dicha medida cautelar, la cual ha quedado evidentemente que es inconvencional para el Estado mexicano. Cabe hacer mención que, como me he dado cuenta, precisamente atenta en contra del principio de pro persona. Es de mencionar, señoría, que todas las autoridades en el ámbito de la competencia tiene la obligación precisamente de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, señoría. Bajo esa visa es el que precisamente este órgano técnico le solicita amablemente que entremos a fondo, toda vez que por las resoluciones que le hemos dado cuenta, pues en ese sentido han variado de manera objetiva las condiciones, porque precisamente, como hemos hecho alusión, la medida cautelar que actualmente la talla a mi representado, que es la de prisión preventiva oficiosa, pues es de corte ya inconvencional. Incluso se insiste, el máximo tribunal de derechos humanos, la Corte Interamericana, pues ya ha emitido sentencias en contra del Estado mexicano, lo cual evidentemente esto ya ha sido superado en esa misma visa, señoría. Cabe hacer mención que pues dicha medida que actualmente le atañe a mi representado, prisión preventiva oficiosa, la cual evidentemente no cumple el test de proporcionalidad al que hace referencia precisamente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, toda vez que se insiste, atenta en contra de su presunción de inocencia, y la cual ya ha sido superada, toda vez que la misma, pues a la misma se le ha decantado que es totalmente inconvencional. Es precisamente, señora, que bajo esa visa, como le he dado cuenta,
precisamente los órganos jurisdiccionales precisamente tienen la obligación ya actualmente de ejercer un control difuso de convencionalidad, así como de constitucionalidad, con los órganos vinculados a la administración de justicia, y esto lo deberán de ejercer evidentemente de su oficio, precisamente dicho control de convencionalidad al momento de analizar precisamente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que actualmente la TANI ha representado. Es en esa guisa, precisamente, señoría, que de forma han variado precisamente las condiciones de manera objetiva. Cabe hacer mención que el hecho delictivo por el cual se encuentra ahorita actualmente dilatario de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al no representado, pues evidentemente se encuentra en el catálogo de lo que otro mandato numeral 19 constitucional, pero como le hemos dado cuenta, pues el mismo ya ha quedado totalmente incondicional. Adelantamos un poco precisamente al control horizontal y adelantando también el órgano investigador en su momento hará sus manifestaciones y evidentemente dirá que la supremacía en términos del 133 del Pacto Federal. Cabe hacer mención que precisamente el Estado mexicano forma parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y precisamente los motores de control difuso de convencionalidad hacen alusión que precisamente de forma ex oficio los órganos jurisdiccionales están precisamente obligados incluso a publicar los derechos humanos fundamentales de mi representado, y uno de ellos es precisamente se le respete el principio pro persona, así como el diverso correspondiente a la presunción de inocencia. Cabe hacer mención, señora, que como le dimos cuenta, precisamente incluso ya está a punto de que se cumplan los 2 años que marca la ley, ¿no? A lo cual se le puede tener vigencia. Estamos a días de que se cumpla en ese sentido, ¿no? En ese sentido, señoría. El motivo por el cual, toda vez que las condiciones por las cuales se ha decantado, perdón, reformulo, ha hecho alusión de este órgano técnico, lo cual precisamente esa medida cautelar que actualmente la TANI ha representado ya no es evidentemente aplicable para el mismo, es que precisamente en términos del propósito del mandato del numeral 161 de la codificación ejecutiva de la materia, ese órgano técnico solicita la modificación de la medida cautelar, señoría. Cabe hacer mención que bajo los test de proporcionalidad a los cuales se ha hecho alusión, precisamente se utiliza imponer o más bien modificar en cuanto a lo que Pauti mandata precisamente el numeral 155 de la codificación ejecutiva de la materia, con una medida cautelar idónea y proporcional a mi representado. Pudiese ser precisamente la que emana de la fracción primera de dicha codificación, así como la fracción segunda respecto a la garantía económica, e incluso la fracción séptima del citado 155 de la codificación ejecutiva de la materia. Cabe hacer mención, señoría, y bajo el principio de probidad, tenemos el propósito mandato numeral 107 de la codificación ejecutiva de la materia, previo al inicio de la presente audiencia, se le recorrió traslado de actos de investigación a la honorable fiscal para efectos de que sean incorporados a la carpeta de investigación, con el cual precisamente se robustece el asentamiento domiciliario que me representaba, que no existe precisamente un riesgo para el cual lo que establece la codificación ejecutiva de la materia. Bajo esa misma, señoría, es que las condiciones evidentemente han variado, y es por tal motivo que se solicita afablemente decante a favor de lo peticionado por este órgano. Es cuanto. Con otro lado, la Fiscalía. Gracias, señoría. Esta Fiscalía considera que hasta este momento la defensa privada pues no se ha establecido con precisión los siguientes tópicos. Primeramente, la finalidad que establece la propia defensa de establecer o de garantizar o de modificar la medida cautelar impuesta a la acusada. Que esa medida que está solicitando sea la idónea para cumplir con el fin perseguido que establece el artículo 153 del Código Nacional. Que esa medida que solicita sea necesaria en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto del derecho a intervenir entre todas aquellas que cuenten con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y que esa medida resulte estrictamente proporcional de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado demasiado frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Efectivamente, señoría, la Corte Interamericana ha determinado
determinado la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pero no así la prisión preventiva. Hasta este momento la defensa no ha garantizado efectivamente un homicidio cierto, pero puede justificar el arraigo procesal del ahora acusado, con lo cual se puede evitar precisamente la sustracción de la acción de la justicia del mismo, o bien obstaculizar el procedimiento. Además, señoría, la defensa tampoco establece que su representado no represente un riesgo para la sociedad, pues hasta este momento tampoco cuenta o se avala con el informe que se debería de solicitar al Centro de Medidas Cautelares. En el presente asunto, señoría, respecto del domicilio que establece la defensa y que hasta este momento no se ha hecho el pronunciamiento, cabe hacer mención, señoría, que dentro de la carpeta de investigación y dentro de los antecedentes que ya obran en el juicio correspondiente, no se establece precisamente un domicilio, un arraigo cierto y correcto, pues dentro de la carpeta de investigación habrá un entorno social por fuera firmado precisamente por el acusado y elaborado por el agente de la Policía de Investigación, Sergio Bravo Rojas, el cual al establecer o entrevistar al ahora acusado establece como domicilio calle Quinto Sol sin número, avenida Carlos Juan González, colonia Alfredo del Mazo, en el municipio de Ecatepec. Asimismo, señoría, de igual manera, al momento de entrevistarse precisamente el acusado ante la autoridad investigadora, establece como domicilio una calle sin nombre en Quinto Sol, en Ecatepec de Morelos, México. Es por ello, señoría, que tampoco tiene un arraigo domiciliario dentro de esta circunscripción jurisdiccional. Además, señoría, también la Convención Interamericana ha establecido los lineamientos por los cuales sí se puede justificar la prisión preventiva. Ahora bien, señoría, de acuerdo a las pruebas desarrolladas hasta este momento y en la etapa procedimental en la que nos encontramos, que ya es propiamente los alegatos finales, se desprenden pruebas suficientes con las cuales se establece que se cometió un delito y que efectivamente lo es el delito de robo de vehículo automotor con violencia. A consideración de esta Fiscalía se satisfacen los supuestos necesarios que motivan la necesidad de cautela, es decir, importante referir que efectivamente debe existir primeramente como forma de conducción del acusado al proceso, tiene un carácter excepcional. Es por ello que hasta este momento en la etapa de juicio existe la posibilidad de que lo ya acusado se pueda sustraer de la acción de la justicia, ya que el injusto penal cometido por el activo es un delito de los denominados graves, siendo este delito previsto por el legislador como de alto impacto y de más lesivo a la sociedad. Vulnera el bien jurídico tutelado que no es el patrimonio de las personas. En ese tenor, de idea se solicita que prevalezca la prisión preventiva, toda vez que se cuenta con un cúmulo probatorio desahogado y que existe un alto grado de probabilidad y de certeza jurídica de que el acusado se sustraiga de la acción de la justicia. A su vez, eso traería como consecuencia que no se cumpla con la finalidad del sistema penal, el cual es procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Lo anterior, como se demuestra con los medios de prueba ya desahogados, que demuestran que el acusado es culpable y penalmente responsable de tal conducta y por la cual debe cumplir a cabalidad tal medida de cautelar. Restringiendo su libertad, el motivo por el cual es necesario que se cuente en este caso con la medida cautelar de prisión preventiva, ya que nos encontramos ante la presencia de un delito de robo de vehículo con violencia, el cual fuera cometido de manera dolosa, como se está acreditando en la etapa del juicio, ya que la penalidad por la comisión de dicho delito es alta y estamos ante la presencia de un delito grave, existiendo así el peligro de sustracción de la acción del acusado, por lo que la medida cautelar que se solicita por parte de esta Fiscalía es claramente proporcional, atendiendo a la comisión del hecho delictuoso. Esto de acuerdo a lo que reza el artículo 153, 155 en su fracción 14ª y 165 del Código Nacional, aunado a lo que establece el artículo 168 y 170 del Código Nacional. Asimismo, si bien es cierto, la defensa manifiesta lo resuelto por la Corte Interamericana, lo cierto es que la Corte ha considerado que para que una medida cautelar restrictiva de libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que primero se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho. Como ya se ha referido, el delito que nos ocupa es un robo de vehículo automotor con violencia. El imputado en su momento fue ingresado y se dictó una auto de vinculación al proceso, que aunque ello no determina su situación jurídica y mucho menos viola el principio de presunción de inocencia, pero sí existe hasta este momento una probabilidad que éste lo haya realizado, ello sin sospechar que el injusto penal que nos ocupa impacta considerablemente ante la sociedad. Es por ello, señoría, que la Fiscalía sostiene que debería de prevalecer lo que establece el artículo 155 en su fracción 14ª, precisamente la de la prisión preventiva, con las justificaciones que a continuación se detallan. Resulta aplicable dicha medida cautelar de prisión preventiva justificada en atención a que cumple con los parámetros de razonabilidad. En primer término, cumple con una finalidad constitucional, la cual se encuentra contemplada en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hasta este momento no ha sido reformada, así como el artículo 153 del Código
nacional, que en el caso concreto la finalidad que esta medida que se solicita busque garantizar la presencia del imputado en el procedimiento. Esto es una finalidad válida, ya que a través de la privación de su libertad podrá cumplir con ese fin, que es uno de los fines que persiguen las medidas cautelares, por lo cual, al ser un fin constitucionalmente válido, resulta ser aplicable la misma. Por otro lado, es idóneo para cumplir con la finalidad previamente señalada. Si se priva de la libertad del acusado, por ende se podrá lograr la finalidad que es el esclarecimiento de los hechos, pero sobre todo la presencia del imputado en el procedimiento. Y como lo ha manifestado la Fiscalía, dentro de la carpeta de investigación obran 2 domicilios totalmente diferentes, a los cuales habría sido proporcionado por la defensa. Domicilios que hasta este momento, como lo prevé el artículo 168 del Código Nacional, la falsedad del domicilio constituye una presunción de riesgo de fuga, señoría. Además, señoría, el riesgo que representaría cambiar o sustituir la medida cautelar, como lo establece la defensa, en pro o en agravio de la víctima. Ante usted ha comparecido la misma en el juicio y ha manifestado precisamente el temor, la ansiedad y el motivo por el cual es que él tuvo que cambiar de domicilio derivado del evento delictivo, señoría. Además de que la privación de la libertad tiene relación directa con el fin válido, por otro lado cumple con el test de la necesidad. En este caso resulta necesario restringir la libertad del acusado en atención a que en ninguna o con ninguna otra medida cautelar que se le pudiera imponer sea suficiente o será suficiente para garantizar la presencia del acusado. Si bien son menos lesivas, también cierto es que se ha acreditado podría resultar no ser suficiente para garantizar su comparecencia en este juicio. También es así que a lo largo del proceso el acusado, a través de su defensa, no buscan que se emita el fallo correspondiente. Por el contrario, prefiere solicitar una audiencia de revisión de medida cautelar, pues como ya desahogado el juicio por parte de la Fiscalía, se puede comprender lo que ya obra en su contra, y con ello, si logra obtener su libertad, es innegable que no se sujetaría al proceso. Pues por un lado, como lo indicó la Fiscalía, no cuenta con arraigo domiciliario, como lo establece el artículo 168 del Código Nacional. Amén de que en el caso de que se llegue a dictar un fallo de condena en el presente juicio, estaríamos hablando de una pena privativa de libertad que superaría los 10 años. Por otro lado, como le indica la Fiscalía, señoría, el acusado ha suspendido el proceso una infinidad de veces. Esto por un tiempo aproximado de 14 sesiones de audiencia de juicio. Asimismo, tampoco pasa por alto o por inadvertido a la Fiscalía que incluso la defensa privada ha establecido o ha intentado retrasar el procedimiento manifestando la interposición de recursos inexistentes, señoría. Y no conforme con ello, pues eventualmente no busca la finalidad de que se emita el fallo correspondiente y que se llegue al esclarecimiento de los hechos, lo que denota el claro comportamiento del acusado durante el proceso. Por eso la medida de prisión preventiva justificada sería la única que cumpliría con someter al acusado a la voluntad y a la persecución penal. Por último, la racionalidad y proporcionalidad en sentido estricto también queda acreditado, ya que si bien se restringe la libertad personal del imputado, esta restricción será temporal únicamente durante el tiempo que dura el proceso que se instale en su contra, es decir, sigue el principio de instrumentalidad y subsidiariedad del derecho penal, porque primeramente es la última ratio, sí, pero será únicamente para garantizar los fines ya señalados, y por otro lado, si bien se restringirá este derecho personal de manera legal, también cierto es que se obtendrán mayores beneficios, como lo manifestó la Fiscalía. Cuando es el esclarecimiento de los hechos, que el culpable no quede impune, la reparación de los daños causados en atención a que el proceso penal es de orden público, aunado a lo anterior, es proporcional también de que el daño causado a su destrucción personal traerá como beneficios estos supuestos ya señalados por la Fiscalía, y por ende queda acreditado y justificado que otras medidas cautelares no serán suficientes para justificar y garantizar su presencia en el juicio. Sería cuando se... Bien, toca el turno a la defensa. A ver, en primer término, señora, yo quiero ser claro en esto porque considero que la fiscal está faltando el principio de probidad y está aquí a un lado mío, se lo digo de frente y directo. Bajo cada momento, señoría, hace alusión que nosotros hemos retrasado el procedimiento. Eso es una total mentira. Y al término del presente voy a solicitar copias certificadas de la presente, en virtud de que nosotros en ningún momento se ha faltado esa situación. Y si se han retrasado las audiencias, como hace alusión, ha sido por acción jurídico, que precisamente ella tiene las facultades, las formas de conducirlo, inclusive esta Casa de Justicia lo ha percibido a acción jurídico para que se presente y ha sido omiso. Entonces, sí le hago alusión a la honorable fiscal que no haga ese tipo de manifestaciones que lo es por situación de nosotros. Ha sido por el asesor jurídico, y de lo cual le hago mención, señoría, porque evidentemente nos está inclusive
marcar un falso aquí en presencia ante usted. Entonces, vamos a conducirnos en primer término con lealtad y con probidad, y como profesionales de derecho que somos. Bien, abogado, lo voy a interrumpir por lo siguiente. Ante esas manifestaciones que hacen efecto, no se tiene que dirigir hacia ella, sino con el respeto que se merece también. Evidentemente le estoy dando también cuenta a usted, señoría. Adelante. Gracias. Ahora esta mención que incluso al momento que usted nos ordenó hace 15 días el trasladarnos por la carpeta de investigación, 4 veces nos constituimos aquí, las 4 veces que no nos incluyeron. Y darle mención que incluso ya un día antes de la audiencia nos la puso de educación ante esta Casa de Justicia. Vamos a ver, hay que conocerlos con probidad. 2. Hace alusión que el domicilio que no se encuentra establecido y demás. Señoría, en primer término, mi representado tiene casi 2 años con una medida cautelar. Ya está en defensión porque quiere que se le dé el domicilio, pero aún así ya se le corrió, incluso se le corrió la INE en el representado. Cabe hacer mención que precisamente desde el centro ministerial, al momento que se emite el acuerdo, la actualización del registro nacional de detenciones, el órgano investigador precisamente tiene que hacer la investigación por parte de sus policías de investigación respecto a los domicilios y el arreglo de mi representado. Cabe hacer mención que aún así, a pesar de que se encuentra detrás de esta vitrina, nosotros ya le ponemos traslado y no estamos tratando a ningún hecho de probabilidad, señoría. Entonces, que inclusive estamos exigiendo tanto las constancias del domicilio como la INE, señoría. Entonces, vamos a conducirnos con lealtad y con probidad y con buena fe. Somos profesionales en esta materia. Hace alusión que actualmente existen pruebas suficientes y dobles en su conjunto pertinentes, las cuales han resuelto en el procedimiento. No, señoría, le voy a dar cuenta, incluso a lo mejor no es tema de esta audiencia, pero sí le voy a dar cuenta, inclusive usted es el juez que está llevando este juicio, y le doy mención, señoría, que precisamente se presentó la víctima y ha hecho alusión que inclusive se le detuvo a mi representado en un lugar diverso. Incluso hace alusión en la audiencia de debate que la persona que le robó su vehículo era de tez blanca. Podemos observar a mi representado. Le hace mención precisamente en el contrainterrogatorio que si a él se le al momento de detenerlo, él estaba presente en la decisión, dice que no, pero reconoce usted el ministerial bajo las fotos que le pusieron los policías. O sea, por favor, señoría, hace la alusión que traía un cuchillo filetero de 38 centímetros y que lo traía guardado en el pantalón. Señoría, vamos a utilizar la máxima de la experiencia, está en la crítica lógica jurídica, lógica formal. Se echó a correr. ¿Cómo vas a correr con un cuchillo de 38 centímetros aquí? ¿O cómo te vas a subir a la camioneta a matar con un cuchillo así? Por favor, acaba de hacer mención, dice la honorable fiscal que existen pruebas suficientes. Incluso ella se desistió precisamente de un dictamen de dactiloscopía. Dice que no aportaba a la investigación. Pues sí, porque en el dictamen de la dactiloscopía, como se destruye la carpeta de investigación, el perito decía que no se encontraban huellas dactilares, incluso ni siquiera en ocasiones hacen la versión que existían, pero que no se pueden reconocer. En este momento fue tajante que no existían huellas dactilares, se desistió. Pero más allá de eso, señora, existe una ofendida, que es la esposa de la supuesta víctima, y la misma fiscal se desiste de la misma. Ahora le ponen una factura precisamente a la supuesta víctima y la reconoce como que es la que acredita la propiedad del vehículo. Por favor, señora, pues se supone que es de su esposa y después resulta que su esposa ya no está, que está en Nayarit. No, señoría, o sea, no hay prueba de una pertinente suficiente para poder hacer este tipo de alusiones. Incluso la víctima, el ofendido no estuvo ante usted bajo el desfile probatorio, se tuvo que decir la fiscal, porque pues incluso existe la duda que esa persona realmente exista. Incluso hago mención, la víctima reconoce una supuesta factura, a cuantos ni siquiera es el propietario. ¿Cómo voy a reconocer algo que no había? Por favor, no existen pruebas suficientes, señoría. Cabe hacer mención, señoría, que la honorable fiscal precisamente hace alusión que podrá sustraer, se podrá
evidenciar, existe la probabilidad. Yo me doy cuenta de una situación sobre la probabilidad es precisamente matemáticamente y de forma general es el número de éxitos en total de fracasos. La probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso es el 100%. Aquí estamos en un evento equiprobable, 50% y 50%. Pero el máximo no existe, y bajo ese mismo rector de podrá sustraerse, podrá hacer, podrá decir. Yo podría decir que para toda la siguiente audiencia ya no estamos presentes porque llegó un terror y nos acabó a todos, o no se vean. Vamos a argumentar bajo hechos donde los cuales tengamos el dato idóneo pertinente y en su conjunto suficiente para poder robustecer lo manifestado. No el podrá, o el tal vez se sustraiga, tal vez, no, señoría. O sea, ese podrá o tal vez o resulte, eso atenta precisamente al principio de proporción y a la presunción de inocencia, porque bajo esa guisa del podrá, mi representado ahora está bajo una medida cautelar que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos inclusive ya ha sancionado al Estado mexicano. Cabe hacer mención, señora, que bajo el acuerdo 10 de abril de 2022 incluso el fiscal general de justicia del Estado de México se pronunció que bajo este tipo de delitos se les ordenó a los fiscales que ellos ya estaban inclusive facultados para poder solicitar una medida cautelar consistente en el brazalete electrónico, cual la honorable fiscal ha sido omisa en hacer ese tipo de menciones, y ella se sustenta en que se podrá sustraer, en que se podrá ir, en que logremos retrasar el procedimiento. No, señoría, no ha sido por nosotros. Le doy cuenta, señoría, de esa situación, hace alusión del grado de probabilidad alto. ¿Cómo lo justifica? Hace alusión de que nosotros no tenemos incluso un análisis de riesgo, en el supuesto sin conceder. Esa etapa ya se ha superado, pero el supuesto sin conceder, ella como decreta que existe un grado de probabilidad alto. Insisto, la probabilidad es equiprobable, es equidistante, es 50-50. Así como se pueda sustraer, así como se pueda mañana, voy a hacer un ejemplo que ojalá no sea cierto, pero así también se puede morir por natural, y que ya por eso a veces ya no fue llevado a juicio. No, señoría, vamos a entrar a un debate idóneo, real, formal, no hacer alusiones de que el podrá o se puede ir. No, señoría, precisamente por eso tanto inocente se encuentra actualmente. ¿Por qué? Porque precisamente se busca precisamente fabricar carpetas que son números, y tristemente en el Estado de México es donde pasa esa situación. Hace alusión de que puede ser un fallo condenatorio, pues así como puede ser fallo condenatorio, puede ser fallo absolutorio. Entonces nada más se inclina a sobre lo que hace la gente del Ministerio Público. No, señoría. Entonces, bajo esa lista, le hago mención que si bien es cierto, como ha hecho alusión, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha decantado precisamente el Estado mexicano bajo el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad de manera oficiosa, ya se ha pronunciado al respecto. Incluso el Estado mexicano ha sido sancionado. Caso García Rodríguez, son partes de Tepil, cual la prisión preventiva del corte oficioso que la talla me representado es inconvencional, señoría. Es bajo esa lista que se solicita decante a favor de lo peticionado. ¿Es cuánto, señoría? Toca el turno a la Fiscalía. Gracias, señora. La Fiscalía sostiene sus argumentos por los cuales debería de sostenerse la prisión preventiva. Además, y amenda a ello, señoría, de manera subjetiva.